Las personas mayores de 50 años son quienes más tardan en reinsertarse en el mercado laboral chileno y con un promedio de 10,5 meses para encontrar empleo, según un estudio del Observatorio del Contexto Económico OSEC de la Universidad Diego Portales. Este informe, elaborado a partir de los datos del trimestre marzo-mayo de 2026, también muestra que los profesionales universitarios demoran en promedio 9,5 meses en conseguir trabajo en un contexto en que el desempleo alcanzó a nivel nacional 9,4%, su nivel más alto en 5 años. Queremos conversar de este fenómeno con nuestro siguiente entrevistado, es precisamente investigador del Observatorio del Contexto Económico OSEC de la UDP, José Antonio Acuña. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Mirna. Agradecerte por la invitación para hablar de este tema. Bueno, José Antonio, está en el inconsciente colectivo o en el superconsciente colectivo esta idea de cuando ya uno cumple una cierta edad, cuesta muchísimo más encontrar trabajo. Pero ahora vamos viendo evidencia empírica. ¿Qué es lo que explica estos resultados en concreto? Bien, como señalabas anteriormente, primeramente para poner en contexto, estamos en una situación de un mercado laboral bastante debilitado, que como bien decía, se refleja en algunas cifras, como por ejemplo la tasa de desempleo, la cual el último trimestre, marzo-mayo 2026, llegó a 9,4%, como bien señalabas, ¿no? Ujú. Ahora, en términos, digamos, de análisis del desempleo, no solamente importa la situación, sino también la duración del desempleo. ¿Por qué? Porque los efectos del desempleo se van agravando a medida que uno se mantiene mucho tiempo en esta situación, por la depreciación del capital humano, por el riesgo de caer en pobreza y otros factores relacionados, digamos, a una, eh, digamos, como a una afectación directa a las personas, ¿no? En los recursos económicos, dado que estas son las que em, el principal recurso, digamos, para obtener ingresos de los hogares es a través del trabajo, ¿no? Correcto, exacto. Ok, Bien, entonces sí, claro, entonces tú decías que entre las razones está, obviamente, el tiempo que pasa una persona para reinsertarse porque va perdiendo capital laboral. Pero la pregunta es, ¿por qué una persona sobre los 50 años demora tanto? ¿Cuáles son las razones? perfecto. Bien, habiendo hecho ese contraste un Ujú. poco, nosotros primero vamos a poner en contexto que a nivel agregado en este trimestre, eh, una persona desocupada lleva buscando 7,3 meses empleo, o sea, lleva hace 7 meses buscando empleo. Y Claro. ojo, acá hay que tener un poco cuidado con la cifra porque esto no implica que la persona dura 7 meses en el desempleo, simplemente que lleva buscando, porque a partir del instrumento oficial nosotros no podemos determinar cuándo esta persona va a llegar a conseguir empleo, ¿no? Entonces, igual es como que esto te enciende un poquito más las alarmas. Ahora, entrando un poco a la diferencia que tú mencionabas, de este 7,3 en promedio, cuando nosotros miramos por tramo etario, evidentemente en el segmento de 50 años y más, nosotros vemos que es el segmento con mayor tiempo, que ahí, como tú señalabas, son 10,3 meses. Dentro de las posibles explicaciones, nosotros tenemos varias razones que nos llevan a este resultado y acá hay que hacer un poco el contraste con lo que pasa, por ejemplo, con los jóvenes. En los jóvenes, en el segmento de 15 a 24 años, el tiempo promedio de búsqueda es de 3,5 meses, mientras que una persona de 50 años y más es de 10. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los jóvenes? No es que los jóvenes no tienen barreras de empleabilidad o que Claro. tienen algún tipo de dificultad. Si nosotros observamos, por ejemplo, la tasa de desempleo de jóvenes, mientras que a nivel agregado es 9,4, en los jóvenes asciende a 24,6%. Entonces, la, las dificultades de empleabilidad para el segmento de jóvenes se reflejan, por ejemplo, en la tasa de desempleo y para el segmento de personas de 50 años y más viene reflejada por esta cifra del tiempo de búsqueda promedio. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este segmento específicamente? Una vez que la persona de 50 años y más cae en la situación de desempleo, se le hace mucho más complicado encontrar un trabajo por múltiples motivos. Uno de estos, obviamente,
Tiene que ver, por ejemplo, con la parte de que las habilidades que ellos tienen no están en sintonía con lo que está demandando el mercado laboral. Por otro lado, también podemos ver que de parte, digamos, de las empresas se puede percibir algún tipo de brechas digitales con estos Exacto. desocupados y que les dificulta, digamos, eh, emplearse en lo que es un empleo asalariado formal, porque en realidad eh, una de las características del empleo del segmento de 50 años y más es que estos se insertan principalmente en empleos por cuenta propia que en la mayor parte son informales. Ya, ok, pero ¿qué impacto dirías tú que tiene, José Antonio, el hecho que estemos hablando de que un tercio de la fuerza laboral, ¿no es cierto?, sean personas de mayores de 50 años, considerando además este acelerado envejecimiento de la población. Entonces, si ese segmento, porque la población está envejeciendo de manera muy evidente, ¿no? Y es ese segmento el que está teniendo más dificultades para encontrar trabajo. ¿Qué impacto tiene eso en las políticas públicas, además? Sí, evidentemente este es un tema que, bueno, desde acá de los EQDP lo venimos reiterando hace ya un par de años. Es uno de los desafíos más importantes en términos de políticas públicas porque se han barajado, por ejemplo, muchas opciones para darle un poco de solución. Por ejemplo, entre estas, Mm, postergar la edad de jubilación. Pero, por ejemplo, ¿para qué vamos a postergar la edad de jubilación si es que, perdón, la edad legal de pensión si es que al mm. final tenemos un mercado laboral debilitado que no puede absorber a estas personas que están desocupadas, Desocupadas, ¿no? sí, quiero hacer esa precisión. Es que es un tercio de los de mayores de 50 años que están desocupados, es decir, que no tienen trabajo, claro. Eso quería precisar. Claro. Claro, Sí, exacto. exactamente. Entonces, acá hay mucha tela para cortar todavía. Este es un desafío, como tú bien mencionabas, que hay que ponerle mucha atención en términos de, por ejemplo, diseños de políticas públicas focalizadas a este tipo, a este grupo. En Mm, general, por ejemplo, las políticas públicas dirigidas a empleo siempre se han focalizado en los grupos más rezagados, llamémoslo así, que eran mujeres y jóvenes. Pero ahora, claro, dentro de la discusión de cualquier ayuda que sea a los empleadores, por ejemplo, el subsidio unificado al empleo y demás, ya considera como parte del diseño a este grupo, ya que correcto. eso es bastante importante para que la diferencia en productividad que haya de, por ejemplo, tener que contratar a una persona de 50 años y más, entrenarle y demás, no sea una barrera para la contratación formal de estas personas. ¿Sí? O sea, Ya, lo pero que se busca en sí, este caso, sí, como te decía, es aumentar la prevalencia de empleo asalariado formal privado para estas personas, porque el empleo independiente lo pueden hacer absolutamente. cuando uno, claro. Cuando uno pueda o guste, ya. Pero José Antonio, un doble clic en el punto que tú señalabas al comienzo. Tú dices que, a ver, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de adaptarse a las necesidades, ¿no?, de la tecnología, la inteligencia artificial, la mayor ductibilidad que tienen los jóvenes en contraste con los mayores, ¿no? Pero te pregunto, ¿hasta dónde eso también forma parte de una cierta caricatura o un cierto prejuicio respecto de las personas mayores? O sea, pueden haber elementos, pero por eso te digo, ¿hasta cuándo realmente eso es así o existe un antejuicio que una persona por el solo hecho de tener 50 años ya va a ser menos dúctil, va a tener menos posibilidades, ¿no es cierto?, de insertarse dentro de lo que el mercado laboral exige actualmente, etcétera? Sí, mira, lamentablemente el prejuicio existe, pero esto, por ejemplo, en otros países, cuando uno ve la experiencia internacional, es que también existe la parte positiva, digamos, de este segmento que tiene que ver con la experiencia que ellos tienen. Muchas veces los estudios han mostrado que, estos estudios de recursos humanos, que al segmento de 50 años y más, por ejemplo, se los valora por la responsabilidad, por otro tipo de valores que sí competen a las tareas de los trabajadores. Y es verdad que existe el prejuicio y porque además también existe gente, digamos, de este segmento que sí está dispuesta a aprender, ¿no? Mm, Entonces, eso también tiene que ver un poco con ya tarea como de sociedad, de no ponerles como la etiqueta automáticamente de llegó, pasó esta edad y bueno, la persona ya no va a querer aprender, digamos, ¿no? mm, sí. Entonces, obviamente esto es
nos va a afectar a todos. En algún minuto nosotros conocemos a alguien que está en esta situación, Exacto. vamos a tener personas que están pasando o están transitando hacia ese tramo etario y Mm. las necesidades de hoy en día nos están llevando a que las personas necesiten aprender esto y obviamente esto... es como una conversación que tiene que haber entre el mundo empresarial, entre la sociedad y de poder cerrar Claro. estas brechas. Totalmente. Déjame contar que estamos conversando a esta hora con José Antonio Acuña. Él es investigador del Observatorio del Contexto Económico de la UDP o SEC. Estamos hablando de las personas mayores de 50 años que están tardando 10,5 meses en promedio en encontrar empleo. Pero ¿qué pasa con los universitarios? Porque también ahí vemos, ¿no es cierto?, un tiempo bien largo también, ¿no? Decíamos de promedio 9,5 meses. O sea, el tener claramente, ¿no es cierto?, un título universitario no te facilita acortar este tiempo necesariamente. Bien, cuando nosotros estudiamos esto, la evidencia internacional señala varios puntos respecto al tiempo de búsqueda cuando uno mira por nivel educativo. Ah, Para hacer un poquito la precisión ahí, Mirna, mm, el 9,5 meses que tú señalas es de las sí, personas con universitaria completa. Ya cuando claro, nosotros tomamos, digamos, el promedio de los que son técnicos y universitaria completa, estamos hablando de 9 meses, lo cual igual está muy por encima perfecto, del promedio, ¿ya? total, por En supuesto. en la educación técnica superior el promedio es 8,1 y en universitaria completa es 9,5 meses que están Sí, buscando empleo las sí, personas desocupadas. impresionante, claro, Sí. claro. Ahora, yendo un poquito a las explicaciones de qué es lo que sucede en este Ujú, segmento, sí, en principio, por ejemplo, uno a priori podría no ser tan negativo que una persona con educación superior se esté tomando un tiempo para buscar empleo, dado que uno puede estar esperando como alguna oferta que mm, haga match con el tema de con el tema de las expectativas, tanto salariales, profesionales, etcétera. mm, Y de esta forma, el no aceptar, digamos, cualquier empleo a la primera te podría reducir el riesgo de subempleo. claro. Por otro lado, perdón, voy a hacer ahí una pequeña precisión para las personas que no están muy relacionadas con el tema del subempleo. El subempleo hace referencia a una subutilización de la capacidad productiva que tiene la persona. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más típico que manejamos es una persona con educación universitaria completa que se dedica, por ejemplo, a trabajos, digamos, de, por ejemplo, Uber, que no requiere tanta calificación como la persona invirtió o posee, ¿ya? Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahí tendríamos algo relativamente positivo si es que las personas están buscando para hacer un buen match, ¿ya? Pero lo que pasa ahora es que la contraparte, digamos, es que esto también o esta cifra también te puede estar dando una señal o una idea de que el aparato productivo no te está demandando estos profesionales, es decir, que no hay espacio, ¿ya? Totalmente, correcto. Esa es como un poco la preocupación de este momento Perfecto. porque son varios indicadores que Mm, apuntan a que la inserción, digamos, en empleo asalariado formal privado está bien debilitado. Para ponerte un poquito en contexto, por ejemplo, este tipo de empleos son aquellos empleos que son bajo subordinación y que donde el empleador te cotiza tanto salud y para las pensiones, es decir, que tú tienes el tema de la protección social cubierta. social, Pero claro. este tipo de empleos viene Mm, en destrucción hace 5 meses, ¿ya? ya, Y cuando nosotros miramos las cifras solamente del sector de MIPYMES, la destrucción viene hace 11 meses. Y esa destrucción partió justamente, coincide con la extinción del subsidio a las MIPYMES por el incremento de alzas del salario mínimo. no, súper interesante el punto que señalas y que es muy concordante, digamos, con las cifras que hemos estado conociendo. Ahora, cuando una persona lleva tanto tiempo sin trabajo, ¿no? Pero buscando trabajo, evidentemente, ¿qué impacto tiene eso en la capacidad para reinsertarse en el mercado laboral? Sí, como estamos mencionando anteriormente, los efectos del desempleo son mucho peores Mm, a medida que va pasando el tiempo por el claramente. tema de la depreciación precisamente del capital humano. Entonces, en ese sentido, como que esto, digamos, como no puede ser eternamente, siempre se tiene que tratar de transitar hacia una ruta, digamos, como de reconversión laboral, capacitación, cosa de que uno pueda
apuntar hacia otro lado donde haya más empleabilidad. Y nosotros hacemos mucho énfasis en este punto porque aquí hay un rol también importante de tanto de las universidades como de la sociedad Mm, en hacer un poco antes de hacer la inversión, digamos, en mm. determinada área de estudio, hacer la búsqueda de qué es lo que está demandando en este minuto el mercado, ¿sí? Porque está bien, digamos, si es que una persona está totalmente informada de que el área laboral de ciertas áreas de estudio es más limitado, que lo haga, pero que lo haga con la información correcta. ¿Sí? Totalmente. Entonces, claro, por ejemplo, ahí hay un desafío igual en cuanto a las métricas que se utilizan para revisar, por ejemplo, qué tal institución te dice tenemos tal porcentaje de empleabilidad, etcétera, etcétera, Exacto. ¿no? Claro, y además que ahí tú apuntas a un tema súper importante, ¿no? La sobreoferta de profesionales de determinadas áreas, que están, hay tanto profesional que obviamente no hay capacidad en el mercado para absorber esa masa crítica, digamos, y bueno, termina ocurriendo muchas veces lo que tú señalas, ¿no? Y ahí, para entender bien, esto que el estudio de ustedes arroja, ¿no es cierto? Esta dificultad para los mayores de 50 años. Esto es un tema que tiende a acentuarse pensando en la inteligencia artificial, pensando en la gran cantidad de empleos que se están destruyendo como consecuencia de eso. Mira, como te iba señalando anteriormente y volviendo al tema del segmento de 50 años y más, no, ningún problema es como que viene a acentuarse, sino que también hay que hay que ponerse manos a la obra. En Mm. eso, como te decía, también está un tema de ver cómo una persona se puede reconvertir, cómo puede mejorar sus habilidades para hacer el match. Y en eso juega un rol muy importante el tema de las políticas públicas apuntada a este tipo de trabajadores. Correcto. Ahora, ¿qué recomendaciones? Porque acá se suman muchos elementos, ¿no es cierto? La angustia propiamente tal de no estar recibiendo ingresos, el tema que tiene que ver con lo que tú señalas, ¿no es cierto? La depreciación del capital personal, de laboral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no caer en esa desesperación y para poder actuar correctamente con un foco puesto, ¿no es cierto? Ya sea en la reconversión, pero básicamente en lograr volver a insertarse en el mercado laboral. Sí, mira, acá es importante que las personas, como te decía anteriormente, empecemos a mirar qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Muchas veces Mm. nosotros estamos como, y es natural que algunas personas eh, tengan sus sesgos, tengan su forma, digamos, de entender la situación, pero acá hay un tema de que la demanda laboral es la que va a determinar si es que yo voy a poder ingresar a un puesto de trabajo. En ese sentido, es importante, bueno, también acá hay un desafío país por detrás, ¿no? Que no lo hemos mencionado, pero hay un tema de pendiente que es el tema del crecimiento económico, que en la última década estamos alrededor del 2% y ese es un motor importante que obviamente esto no tiene que ver con el tema de las personas, pero sí en temas como de poder, de que los políticos, digamos, hagan el trabajo de poder impulsar el crecimiento para que existan mayores posibilidades y que Total. el mercado laboral también crezca. Que en Y este minuto el dinamismo es muy bajo, es muy poco y por eso también la capacidad de creación de empleos, digamos, de calidad es muy baja. Eso, digamos, es como una parte del contexto por atrás y la otra, como te digo, es tratar de hacer una buena investigación, un poquito el consejo más claro, micro a las personas. En otras entrevistas sí me han consultado respecto, por ejemplo, a qué áreas deberíamos exacto. apuntar. Entonces, ahí hay que hacer una buena investigación de qué es lo que, por ejemplo, cuando uno se mete a algún portal, cuáles son los tipos de trabajo, cuáles son las demandas en cuanto a habilidades de las personas que están requiriendo ahí las empresas y apuntar la capacitación o la reconversión hacia esas demandas que Claro. uno dice, por ejemplo, eh, no sé, te voy a poner un ejemplo de un trabajador que tiene su conjunto de habilidades, ¿ya? Ujú. No sé, digamos un ingeniero informático, que Correcto. en el área específica donde hoy él está ya no hay mucho empleo, pero hay otras áreas donde podría, con el conocimiento que él ya tiene, no tener que volver a hacer la inversión de cero, sino con las habilidades que tiene, tratar de hacer una inversión óptima para poder reconvertirse. Claro, si todo, la pregunta que creo que subyace, ¿no? Es si todo eso alcanza para romper las barreras que tienen las personas mayores de 50 años.
Bueno, específicamente en el caso de las personas de 50 años y Sí, más, sí. bueno, ahí tenemos, digamos, claro, yo te estaba hablando como un poco del tema de General. nivel educativo, sí. Exacto, correcto, por Entonces, supuesto. claro, en el caso de lo que vemos de las personas de 50 años y más, es Ujú, como tratar, digamos, porque nosotros tenemos un doble problema acá, es un problema de demanda y de oferta. ¿Sí? De la mm, parte de oferta laboral, de lo que uno puede entregar a las empresas. mm. Obviamente las personas de 50 años y más, como te digo, hay muchas personas que están dispuestas a aprender, están dispuestas como a recapacitarse, como ver, por ejemplo, un poquito qué es lo que pasa en otros países, como te mencionaba anteriormente, cuáles son esos elementos que son más valorados por las empresas, ¿ya? Exacto. Y como tú dices, muchas veces no va a bastar este tema de que yo esté dispuesto o que yo tenga las capacidades, porque de- por detrás está también un problema de la capacidad de generación de empleos. Exacto, absolutamente. Solo que O sea, digo que es en un poquito ese, más complicado totalmente, no es solo, que hay una bala de plata para decir como, señores, absolutamente. ustedes hagan esto y con esto están listos, digamos. Solo que digo que enfrentados dos personas que están en la misma situación de búsqueda de empleo, una tiene 40 o 35, el otro tiene 55. Ahí hay que ver qué va a predominar, ¿no es cierto?, a la hora de... Te lo digo esto porque en la casuística uno conoce muchos casos de personas que logran incluso pasar todas las barreras posibles, llegan no sé, de 200 postulantes, terminan en la terna que queda final y no quedan. Y no quedan, entonces ahí tú te preguntas, ¿será la edad realmente el factor determinante? No sabemos, no tenemos cómo saberlo. Claro, o sea, esos temas, digamos, como Claro, que o sea, no es una respuesta que yo te pueda dar en este minuto. Lo no, que por sí, supuesto. sí es importante como estar mirando, lo que sí nosotros vemos es que hay muchas empresas que ya están empezando como a fomentar este tema de la Ya, empleabilidad de personas de 50 años y más, porque además, como tú bien señalabas, tenemos un desafío país que es el envejecimiento poblacional y vamos a totalmente. tener cada vez más personas y obviamente la problemática se va a hacer un poco más grande cada vez. Correcto. No puedo dejar de preguntarte, José Antonio, por la reforma que podría venir en materia laboral. Ya el gobierno citó a esta, o sea, se armó esta mesa, ¿no es cierto?, de reactivación laboral, presidida por el economista David Bravo, con varios elementos que han estado en la controversia, esto de trabajar 52 horas a la semana, digamos como máximo, esto en el repromedio de las horas trabajada para hacerse, digamos, para estar en línea con las 40 horas, el tema de terminar con la indemnización por años de servicio, en fin. ¿Tú dirías que todo eso realmente puede permitir que las personas, digamos, bajar la tasa de desocupación? Mira, las propuestas que, como tú señalabas Ujú. de la mesa de reactivación laboral, en principio tienen una buena intención que es precisamente dar más flexibilidad al mercado laboral, facilitar que las personas puedan acceder al empleo, pero acá lo que sí es importante y es la clave de que para que esto tenga, digamos, un consenso de que tiene que ir adelante es en el tema del diseño de las políticas. Ya es el tema del detalle, de ver cómo se va a hacer, cómo afecta a ciertos grupos, cómo no, y también ahí hay un desafío comunicacional para poder expresar em, estos pormenores, Iniciativas. digamos, que al final son probablemente los que pueden destrabar. Acá también hay que ser conscientes de que, ojo, que Chile no es el primer país donde pasa esto, por ejemplo, de que hay un periodo más amplio donde se promedian las horas, donde se llegan Sí, a claro. trabajar como 50 o 60 horas, incluso semanales en algunos países, que eso es un desafío que nosotros o sea, lo estamos viendo ahora en el observatorio. Y bueno, ahí obviamente tenemos que tratar de aportar la mayor evidencia posible para enriquecer un poco el debate, ¿no? Perfecto, no, absolutamente. Quiero darte las gracias, José Antonio Acuña, investigador del Observatorio del Contexto Económico OSEC de la UDP, por habernos compartido tu análisis esta tarde. No, gracias a ti, que estés bien. Igualmente.